Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón. Ahora sí. Ok, bienvenidos todos ustedes hoy día a la clase de sistemática de mamíferos de la Universidad Mayor de San Simón. Es un placer tener hoy día un invitado muy especial que nos va a compartir su conocimiento y la clase de hoy día. Es un gusto presentarles a ustedes a Jesús Martínez. El magíster Jesús Martínez trabaja en la WCS y hace muchos años que está involucrado con la temática de los primates. Jesús ha hecho la carrera de biología en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en conservación de primates de la Universidad de Oxford Brookes, la cual ha hecho del 2013 al 2014. Y desde casi 2 décadas estudia mamíferos, con especial énfasis en fauna silvestre amenazada y primates. Jesús actualmente, como les decía, trabaja en Wildlife Conservation Society desde el 2014 y en la actualidad es presidente de la Red Boliviana de Primatología. Yo conozco a Jesús, debe ser por lo menos unos, ¿cuántos será? Unos 15 años, 10, 15 años, un montón. Jesús es posiblemente uno de los mejores primatólogos y jóvenes primatólogos que tenemos en Bolivia, con una carrera muy brillante que está fortaleciéndose cada vez más. Tiene un montón de publicaciones, especialmente en primates y en mamíferos, y trabaja actualmente mucho en temas de conservación y gestión de la biodiversidad, en mamíferos amenazados, en diferentes aspectos de conservación. Jesús ha estado involucrado prácticamente desde el día cero con los Plectoroceus, especialmente Olale y Modestus, que están en el norte de La Paz. Entonces, va a ser un placer poder escuchar a Jesús hablarnos de primates en general. Yo le he pedido a Jesús que pueda darnos una charla exactamente sobre generalidades de los primates, porque creo que es una de las personas que más conoce el tema aquí en Bolivia. Y es un placer enorme, Jesús, eh, tenerte en la clase. Yo voy a dejar de compartir ahora para que tú puedas empezar entonces. Jesús, muchísimas gracias por venir. Realmente un placer tenerte con nosotros. Eh, Muchas gracias, Luis, y bueno, sí, un gusto y un placer, más bien agradecerte a ti por la invitación. No sé si están pudiendo ver mi pantalla ahora. Sí, se ve la pantalla bien. Ahora ya, perfecto. Sí, bueno, continuando, muchas gracias, Lucho, por la invitación, y no, para mí es un gusto, ¿no?, poder aprovechar esta oportunidad para un poco comentar sobre el tema de los primates. Sí, es un área donde he estado trabajando ya unos buenos años. Y bueno, precisamente justo estábamos hablando previamente, ¿no? Es interesante que podamos un poco contribuir a lo que es la difusión, comunicación de información importante, ¿no?, sobre la biodiversidad, que es una parte que de a poco todos tenemos que conocer, precisamente con la situación actual que vamos pasando, y bueno, en esta oportunidad de hablar de los primates. Entonces, yo creo que comenzamos, ¿no? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Ok, bueno, otra vez nuevamente muy buenos días a todos los asistentes. Entonces vamos a hablar hoy día, ¿no?, sobre primates, y bueno, se ha preparado un contenido que obviamente la materia está enfocada, ¿no?, a la parte de sistemática, la clasificación de los seres vivos, en este caso de vertebrados. Y vamos a tocar diferentes puntos, sobre todo incluyendo la parte de qué son los primates, la diversidad, que es la parte, digamos, tal vez que va a llamar un poco más la atención,
pero también he traído un poco de contenidos relacionados al origen, dónde y cómo viven los primates, la importancia de este grupo y de su conservación, los estudios en general, qué es lo que se trabaja en primates, y una parte final sobre la situación en Bolivia, ¿no? Entonces, creo que comenzamos con la primera parte, es ¿qué son los primates? Entonces, en este sentido, es interesante comenzar con el término mismo, ¿no? El término primates se introduce por Carl Linné en su trabajo, ¿no? De la clasificación de seres vivientes, y utiliza precisamente el término primas, un derivado del latín primas, primatis, que significa primero, para nombrar a un grupo de organismos que incluía a los humanos, los monos, simios, los lémures voladores y curiosamente también a los murciélagos en ese momento. Algo llamativo es que, bueno, ya se reconoce, ¿no? Alguna relación por la similitud morfológica que se encuentra entre estos grupos, y el término primero, o sea, el significado de primates como primero, no es alusivo a un tema cronológico, sino más bien a un orden jerárquico. Más o menos con este nombre se trata de describir al primer grupo en importancia, esto por el hecho, ¿no? De la presencia de los humanos. Entonces, creo que vale comenzar un poco por la etimología de este término de los primates. Y bueno, entremos en lo que es el contenido ya como tal. Los primates son uno de los 20 órdenes de la clase mamíferos. Tienen, bueno, como rasgos de este grupo, ¿no? La presencia de pelo, glándulas mamarias, la capacidad de la homeotermia y que son placentarios. Y algo que es un poco, a veces, no de un dominio común, es la gran variedad de formas, tamaños y formas que incluye este grupo, ¿no? Y por eso puse esta imagen. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para entender un poco de qué trata todo este orden de mamíferos. Como rasgos que podrían ayudarnos a identificar a los primates, hay una variedad, ¿no? Uno de los que llama más la atención es la dependencia de todo este grupo del sentido de la vista, y esto se puede notar, por ejemplo, a nivel del cráneo. Como pueden ver acá, voy a utilizar este puntero verde. A nivel de lo que es los ojos, ¿no? Existen, a diferencia de otros mamíferos, existen dos estilos, ¿no? De cambios a nivel del cráneo, una barra posorbital que rodea y protege al ojo, o en algunos casos, en otros casos, inclusive se independiza toda una cavidad ocular, ¿no? Que la diferencia del resto del cráneo, mostrando, ¿no? La especialización, diríamos, hacia este sentido. Los mismos ojos también están orientados hacia el frente. Esto, bueno, conlleva, ¿no? La pérdida de la visión periférica. Sin embargo, se gana visión estereoscópica, en la cual se percibe mucho mejor la profundidad. Y la visión también en los primates es en color. En los primates hay estos tres estilos, ¿no? La visión tricromática, que pueden ver prácticamente todos los colores, como los humanos. Tenemos también la dicromática, dos colores, y la monocromática. Esto en especies nocturnas, que vamos a ver más adelante. Otros rasgos también llamativos y conocidos en los primates, creo que como un cliché, es el tamaño de los cerebros, ¿no? Que con relación a la masa corporal en promedio en los primates en general sí es grande. Lo que sí es muy notorio es la densidad neuronal, que con relación a la masa cerebral es muy alta, como pueden ver acá, estos valores. Y hay obviamente también un desarrollo específico de algunas áreas. El área visual es muy desarrollada por la dependencia del sentido de la vista, y también el área cognitiva, la parte más externa, el neocórtex del cerebro, donde se dan procesos de razonamiento, memoria, se encuentra bastante desarrollado. En contraposición de lo que es la dependencia en sentido de la vista, en los primates hay una reducción de la dependencia hacia el olfato, y esto se nota principalmente en la reducción del hocico, ¿no? En los primates es más corto. A nivel de las extremidades, de las manos y pies en este caso, se mantiene el rasgo de la pentadactilia, pese a que hay una variedad de formas en las manos y pies, y somos plantígrados, ¿no? O sea, apoyamos toda la superficie de manos y pies en los desplazamientos. Destaca también la presencia de un pulgar oponible, que es un rasgo que también caracteriza a los primates,
que aparte de sujetar, por el hecho de que los primates siempre se asocian, ¿no?, a ambientes arbóreos y tienen que sujetarse, para desplazarse también permite manipular objetos pequeños que son los alimentos, ¿no? A nivel de la cintura escapular, o sea, las clavículas tienen un diseño que varía mucho, pero permite una movilidad de brazos muy, muy amplia, que sirve para los diferentes tipos de movimientos cómo se desplazan los primates en los hábitats de bosque. Y la locomoción como tal, la potencia de la locomoción está principalmente dominada por los miembros posteriores, ¿no? Por las piernas para dar los saltos que normalmente caracterizan a este tipo de mamíferos. También destaca la presencia de uñas en vez de garras, aunque hay excepciones. Y como podemos ver en nuestras propias manos, a nivel del extremo de los dedos, se tienen almohadillas táctiles que son superficies, ¿no?, que permiten una mejor sujeción. Y junto con las uñas, que a diferencia de las garras ya no permitirían, ¿no?, una manipulación de objetos pequeños. Ahí está la ventaja. Y además que también tienen terminaciones nerviosas numerosas en las almohadillas táctiles que permiten una mejor percepción a través del sentido del tacto. Otros rasgos para finalizar esta descripción de los primates está que la dentición, que son rasgos, ¿no?, que en los mamíferos se utilizan mucho para ver los diferentes grupos. En realidad en los primates la dentición se mantiene bastante básica, se tienen todos los tipos de dientes en general, incisivos, caninos, premolares y molares. La cantidad de ellos también determina grupos. Y a nivel del oído existe un dato tal vez muy particular en primates, es que la bula auditiva, que es esta especie de cápsula, ¿no?, en el oído medio que funciona como una cámara de resonancia, está formada por una modificación del hueso petroso, mientras en el resto de los mamíferos es otro huesito, se llama el endotimpánico. Entonces, pero tiene esta función, ¿no?, de mejorar el rendimiento del oído, y en los primates está formada por un hueso diferente. También como rasgos llamativos está en el hecho de que los machos en los primates tienen un descenso testicular en la bolsa escrotal mucho más antes de que el individuo alcance la madurez reproductiva. Esto es también diferente al resto de los mamíferos. Y en las hembras existe una separación completa del tracto urinario del reproductivo. Esas son las características generales de los primates que uno puede encontrar. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Qué causó esta combinación de rasgos? Y esto es importante porque en realidad se ha pensado mucho, ¿no?, sobre este punto, y se han propuesto tres teorías. Una es la teoría arborícola, en la cual indica que estos rasgos prensiles en manos y pies están destinados precisamente para moverse en estos ambientes con árboles, y la visión tridimensional estaría enfocada a una mejor coordinación de los movimientos, ¿no?, la mejor percepción de este entorno para poder moverse. Luego está la teoría de depredación de insectos, en el hecho de que los mamíferos vienen, ¿no?, de ascendencia insectívora, en la cual se postula que las órbitas convergentes que dan la visión estereoscópica estaría orientada precisamente a poder capturar este tipo de presas. Y la tercera teoría es la de alimentación por frutos, relacionada a la aparición de angiospermas, las plantas con flor, en la que dice que tanto la visión en color como el tridimensional ayuda a tanto identificar como a poder obtener los frutos maduros, ¿no?, a seleccionarlos mejor y poder obtenerlos. Y que el cerebro más grande de los primates serviría para recordar dónde están los frutos, por el hecho de que los frutos no están todo el tiempo disponibles, hay cambios temporales, y así pueden desarrollar mapas mentales, ¿no?, espaciales de los recursos de donde viven los primates. Con eso terminaríamos la primera parte de rasgos, y ahora pasaríamos a la parte que tal vez va a ser un poco más interesante, que es la de diversidad, en la cual vamos a ver precisamente las diferentes formas, ¿no?, que tienen el orden primates. Relacionado a lo que son los trabajos, ¿no?, de sistemática, clasificación, esta parte para los primates no está exenta de que hay varias recomendaciones, varias modificaciones,
pero tendemos a utilizar la clasificación propuesta por el grupo de especialistas de primates de la IUCN como una base sobre la cual podemos ver algunas modificaciones, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, existen ahora en la actualidad como 520 especies de primates agrupados en 79 géneros. La gran mayoría de especies de nuevas especies, perdón, se han comenzado a describir a partir del año 2000. Esto por los avances, ¿no? En técnicas moleculares principalmente. Dentro de eso, como pueden ver esta tabla, la región no tropical es la que tiene mayor diversidad de especies, ¿no? Y están ubicados, obviamente, los primates siempre asociados a hábitats boscosos en la zona de bosques tropicales, en su gran mayoría. Entramos entonces a ver la clasificación de los primates. Y dentro de este orden, nos topamos con una primera división de dos estilos de clasificación, lo cual les estoy colocando porque si bien un estilo es más nuevo, ahorita vamos a ver y se acepta más, todavía la literatura también maneja un poco la terminología de la primera forma de clasificación. Acá a la izquierda pueden ver la primera forma en la cual se divide a los primates en dos grupos grandes, ¿no? Dos subórdenes, los prosimios y los simios, que también se los conoce como antropoidea. En el primer grupo considerado con rasgos más primitivos están los lemures, los lórices y los tarseros, mientras que en el otro grupo está en los monos tanto del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo y los simios que incluyen a los humanos, ¿no? La otra clasificación ya incluye aspectos filogenéticos, ¿no? Con relación a considerar lo que es el origen, la relación, el tema de ancestros, los orígenes comunes de las diferentes especies. Y bajo esta clasificación he marcado acá los tarseros porque lo que cambia es eso, ¿no? Los tarseros primero se relacionan en la clasificación antigua, por así decir, con los lórices y los lémures, mientras que en la nueva clasificación, ellos se considera que están más emparentados con los monos y simios, ¿no? Y en este otro estilo cambia de nombre. Los lémures y lórices se llaman strepsirrinos y el otro grupo se llaman los haplorrinos. Esto ha sido un debate relativamente constante, el cual hace más o menos 10 años se ha terminado, por así decir, de resolver. Y acá les muestro un trabajo, ¿no?, que se hizo. Pueden ver acá 4 opciones, 4 diferentes configuraciones de cómo acomodar al grupo de los tarseros, que vamos a ver por qué es que son como la manzana de la discordia en este tema, ¿no?, de que podría estar parecido a un grupo, a otro grupo. Aquí están Strepsirrhini, los lémures y lórices, y Anthropoidea, todos los monos y simios. Entonces pueden ver diferentes formas, ¿no?, de cómo se ha analizado, y justo el modelo B es el que ha recibido mejor soporte de la información genética y genómica en este tipo de trabajos, y es el que se utiliza, ¿no?, juntando a los tarseros con los monos y simios, mientras que lemures, lórices y esas formas están en el grupo Strepsirrhini. Con esa aclaración, entonces, les muestro ahora la clasificación, ¿no?, de los primates hasta nivel de su familia en algunos casos. Y como pueden ver, entre el orden y familia hay diferentes agrupaciones intermedias, ¿no?, a nivel de suborden, infraorden, parvorden y superfamilia, que agrupan precisamente diferentes especies, diferentes grupos de primates por las similitudes que tienen entre sí. Y lo que vamos a hacer nosotros es ir describiendo esta tabla ahora, ¿no?, llegando hasta a nivel de familia o subfamilia, y ahí pueden tener también les dejo el número de especies para que puedan revisar. Entonces, entremos con la primera división de primates que he mencionado. Seguimos esta clasificación de Strepsirrhini y Haplorrhini. Los Strepsirrhini y Haplorrhini, bueno, la diferencia de esto, de acuerdo al nombre, ¿no?, a la etimología de la palabra, está en la nariz. En los strepsirrinos la nariz es curvada y húmeda, lo que se llama rinario, y es prácticamente, como pueden ver en la imagen, corresponde a las narices como de los perritos, de los gatitos, ¿no?, que está unida al labio superior y es húmeda, lo que demuestra o denota, mejor dicho, una dependencia del sentido del olfato todavía.
Mientras que en los aplorrini la nariz es como de nosotros, son dos orificios, es seca, no hay ni siquiera vibrisas, entonces es otro tipo de nariz. Ese es el rasgo en realidad que caracteriza a los dos grupos. Sin embargo, hay otras características complementarias que nos ayudan a comprender mejor. En el caso de los strepsirrhini, que habíamos dicho que son los lémures y lórices, que ahorita vamos a ver sus formas, pero que agrupa ese tipo de primates, acompaña, ¿no?, a esta nariz húmeda, el desarrollo todavía remarcable del bulbo olfatorio, que muestra la dependencia del sentido del olfato, pese a que son primates, todavía dependen bastante del olfato. Tienen un útero bicorne y tienden a ser en su mayoría nocturnos. Esto es interesante que para ver en la noche los strepsirrhinos, lemures y lórices tienen un tapetum lucidum, que es una membrana, ¿no?, a nivel de la retina que ayuda a recapturar la luz y de esa manera, bueno, es reflectante como pueden ver en la imagen y de esa manera pueden ver de noche, ¿no? Los aplorrines, en contraposición, tienen otras características, un útero de cámara única por lo general, una dependencia mayor del neonato hacia los padres, son en general diurnos, tienen cuerpos de mayor tamaño en general también y tienen visión en color. Otros rasgos complementarios entre estos dos subórdenes es que en lémures y lórices, en los strepsirrhinos, el hueso frontal y la mandíbula no están completamente fusionados, lo que sí ocurre en los aplorrhinos, en monos y simios. También lo que les decía a nivel de la protección del ojo, en los strepsirrhinos está la barra posorbital, mientras que en los aplorrhinos ya la cavidad ocular está independiente, ¿no? Hay una pared que divide a la cavidad ocular del resto del cráneo. El tamaño también cerebral en este grupo de aplorrhinos en monos y simios es mayor que en los lemures y lórices. En lémures y lórices tienen una unión de estos incisivos en la mandíbula que forman el peine dental, que es una estructura que no está presente en los aplorrhinos. Y a nivel también de las extremidades, los strepsirrhinos, lémures y lórices tienen una garrita de acicalamiento que no está presente en los monos y simios en los aplorrhinos. Entonces, teniendo esta división general, entraremos a describir a los strepsirrhinos, a los lemures y lórices que habíamos dicho, ¿no? En esta serie de diapositivas que viene a continuación, están los nombres comunes y los géneros, ¿no?, que componen diferentes familias que vamos a ir describiendo, y cada nombre de género entre paréntesis corresponde a una de las fotos para cuando revisen el material. Estamos con el infraorden lemuriformes. Vamos a hablar de lémures ahora. Y estos tienen 4 familias y una familia que se caracteriza son los Cheirogalidae, porque corresponde a los lemures más pequeñitos de todo este grupo, ¿no? Estamos hablando de tamaños que van entre 30 gramos a poco menos de medio kilo, a 450 gramos. Todos son nocturnos. Son omnívoros, es decir, que consumen frutos, hojas, insectos también. Tienden a ser solitarios. Esto vamos a hablar luego de qué significa ser solitario cuando es un primate. Y algo llamativo es esta segunda foto que corresponde a los lémures ratón Microcebus, porque estamos viendo específicamente a Microcebus bertae, que es el primate más pequeño del mundo, con un peso de alrededor de 30 gramos, ¿no? Entonces, el primate más pequeño del mundo es un lémur, ¿no?, que están en la zona de Madagascar. Esta es la familia Cheirogalidae con estos géneros. Vamos a pasar a ver las otras 3 familias del infraorden lemuriformes, los otros tipos de lemures. Y comenzamos con la familia Lemuridae, que tiene los géneros que ven acá. Y prácticamente estos ya son formas conocidas, ¿no? Se los conoce como los clásicos lemures o típicos lemures de Madagascar. Tienen tamaños que varían entre 700 gramos a 3,5 kilos más o menos. Son diurnos en general, pero hay especies que son catemerales. Esto quiere decir que pueden estar activos tanto de día como de noche. Son frugívoros principalmente, pero también pueden consumir hojas y en algunos casos hay también algunos como los lemures de bambú que tienen una modificación, una especialización a la dieta folívora, ¿no?, de hojas. Luego está la familia Lepiremuridae, que tiene solo un género, Lepilemur, que corresponde a los lemures saltadores, que como su nombre indica, bueno, tienen un desplazamiento
muy característico, que es el hecho de que, como se ve en la foto, ellos andan normalmente en superficies verticales, ¿no? Así trepados y saltan de una superficie vertical a otra superficie vertical. Y como rasgo eso les da, ¿no? Que tienen brazos, extremidades largas y fuertes y una cola larga también, que da estabilidad en este tipo de desplazamientos. Estos lepilemures son un poco más grandes, van desde medio kilo hasta casi 1 kilo en lo que es la masa corporal. Son nocturnos ellos. Y bueno, estos son los lemures saltadores. Y entramos a la familia Indridae, que son estos 3 géneros que ven acá, Indri, Abaji y Propithecus, que corresponde a los lemures más grandes. Estamos hablando de tamaños de 800 gramos hasta casi 7 kilos, siendo los Indris los lemures más grandes que existen. Estos son principalmente folívoros, comen mayormente hojas, y también son trepadores saltadores, como podemos ver. Inclusive las sifacas creo que son muy famosas por este tipo de desplazamiento, como se ve en la foto, pero como se ve en el suelo, ellos podrían andar de 4 patitas, pero son saltadores, ¿no? Ese es su estilo, y obviamente tienen que ir al suelo muchas veces para moverse entre diferentes zonas de bosque. Con estas 4 familias, estos serían la variedad de lemures que existe, ¿no? Y ahora vamos a cambiar a otro infraorden, que es por demás particular, que son los quiromiformes, que tiene una sola familia, Daubentonidae, con una sola especie, que es Daubentonia madagascariensis, que es el famoso aye-aye. Voy a intentar, he traído acá un video, mientras se reproduce voy a explicarles. Ya está tocando, espero que se pueda ver bien. Pero el aye-aye es considerado el primate más especializado, ¿no? Por el hecho de que, como pueden ver, no tiene típicamente una apariencia de un primate. Tiene orejas muy grandes y algo llamativo, como he puesto acá en la parte superior, es este dedo, ¿no? Medio, que es largo, muy móvil. Y bueno, aunque esta especie se alimenta de frutas, tiene una especialización muy marcada para el consumo de larvas de insectos. Entonces, él toca con los dedos a los troncos de los árboles, y con el oído sensible identifica por los ecos, ¿no? Por el sonido, la existencia de alguna cavidad. Y como pueden ver ahí en el cráneo, también la especialización llega a los dientes, que son como de roedor, ¿no? 2 incisivos superiores y 2 inferiores, muy prominentes, con los cuales puede horadar la corteza de los árboles, y mete el dedo luego, ¿no? En la cavidad donde están los gusanos estos, y está móvil, que de esa manera puede obtener su alimento. Entonces, como digo, esta es la especie más especializada, valga la redundancia, de los primates. Tiene un tamaño de más o menos 2,5 kilos, y en general en Madagascar no, ocuparía esta especie el nicho ecológico de los pájaros carpinteros, que no hay allá, ¿no? Entonces hablamos de lemures y lorises en strepsirinos, pero incluye también a esta especie, el aye-aye. Luego entramos a los lorises ahora, que es otro infraorden, que tiene 2 familias, Lorisidae y Galagidae. Los lorisidae son conocidos como los lorises. Hay todos estos géneros que pueden ver en la parte superior, en la fila superior de fotos. Y como pueden notar, son como perezosos, más o menos, tienen ese estilo, ¿no? Y precisamente su característica es que son bien lentos y bien sigilosos, son nocturnos ellos, y casi no tienen cola, como puede notarse en las fotos. Tienen tamaños que van entre 200 gramos a un poco más de 1 kilo. Y algo llamativo en 3 de estos géneros, en el género Loris, en Nycticebus principalmente, y en algunos Perodicticus, es la existencia de estas glándulas en los brazos, se llaman glándulas braquiales, las cuales tienen una secreción que, cuando se juntan con la saliva, se vuelve tóxico, se vuelve venenoso. Es un mecanismo de defensa de estos primates que lamen, ¿no? La secreción de estas glándulas, y la tratan de distribuir por todo el cuerpo para disuadir a los depredadores, que en caso de que los mordieran van a tener obviamente daños en la boca, ¿no? Pero lamentablemente, y vamos a hablar luego de esto, este es un tipo de primates que está muy amenazado por el tráfico para mascotismo.
el tráfico ilegal de vida silvestre y muchas veces inclusive causan daños a las personas que los tienen, ¿no? Y pueden dañar los tejidos severamente, entonces incluso llega a ser peligroso, ¿no? Pero es un dato que serían los únicos primates que se consideran venenosos. Entramos a la familia de los galagos, que son este tipo de primates así más parecidos como ardillas, ¿no? Más o menos así. Son trepadores saltadores, tienen colas así muy largas para este tipo de desplazamiento, tienen tamaños que van también cubriendo un rango desde 60 gramos, como los euticus, así pequeñitos, esta segunda foto, hasta poco más de 1 kilo, como los lemures grandes de cola gruesa. Y bueno, como decía, tiene esta forma de ardilla que más o menos es el rasgo principal, ¿no? de los galagos. Y bueno, esta sería entonces, aquí acabaríamos con lo que son los strepsirrinos, todos los lemures y lórices, ¿no? Como les decía, el grupo considerado más primitivo, diríamos, entre los primates. Y pasaríamos ahora al mundo de los aplorrinos, que habíamos dicho que incluyen a los tarseros, monos y simios. Precisamente vamos a comenzar entonces con los tarseros, que bueno, ya los están viendo acá. Son primates nocturnos pequeños, aproximadamente 100 gramos como un tamaño corporal. Se caracterizan porque son primates carnívoros. Ellos casi no consumen frutas, no consumen otro tipo de alimentos, se alimentan principalmente de insectos, pequeños reptiles y aves. Bueno, como su nombre indica, los tarsos son muy, muy grandes. En realidad, las extremidades posteriores, como pueden notar, se ven, ¿no? Fuertes y robustas porque tienen un tipo de desplazamiento que son muy buenos saltadores, ellos. Y bueno, ¿se acuerdan que hace poco habíamos hablado, ¿no? Que este grupo tarsero estaba ahí como la manzana de la discordia en la primera división del orden primates. Y esto se debe al hecho de que este grupo precisamente comparte rasgos entre lo que son el grupo de los strepsirrines, los lemures y lórices, con el grupo de monos y simios, ¿no? Por ejemplo, los tarseros son nocturnos como los lemures y lórices, como los strepsirrinos. Tienen una garra de acicalamiento también, como ellos. Tienen un útero bicorne que es parecido, ¿no? Al de los lemures y lórices. Y también tienen, como pueden ver acá en esta imagen, la característica de que la mandíbula no está completamente fusionada. Sin embargo, la nariz, como habíamos visto, ¿no? Es como de los monos y simios, no tiene este rinario, no tienen esta nariz húmeda, tampoco tienen este peine dental que habíamos descrito para los lemures y lórices, esta unión de incisivos en la mandíbula. Entonces tienen esta mezcla de características que inicialmente generó la confusión, pero con los avances, sobre todo moleculares, es que se ha resuelto ya la ubicación de este grupo de primates, ¿no? Como les había dicho, estos primates son nocturnos, pero no tienen tapetum lucidum para ver en la noche como los lemures y lórices. Entonces, ¿cómo hacen para ver de noche? Es que los tarseros adoptan otra estrategia de más bien incrementar el tamaño de los ojos para que entre la mayor cantidad de luz, pero esto en los tarseros ha llegado a límites extremos, ¿no? Como pueden ver en el esquema del cráneo, los ojos son tan grandes en los tarseros que pueden ser más grandes que el mismo cerebro, pero tienen un tamaño tal que no pueden ni siquiera girar en sus órbitas, ¿no? Entonces los ojos son fijos y para poder ver en diferentes direcciones, ellos tienen que mover la cabeza completa. Entonces tienen uno de los cuellos más flexibles en ese sentido, que prácticamente les permite rotar casi 360 grados toda la cabeza, ¿no? Entonces, estos son los tarseros. Hasta hace pocos años se consideraba solamente a un género Tarsius, pero los avances moleculares ya han propuesto y se consideran ahora 3 géneros, ¿no? Que son los que pueden ver acá. Con eso acabaríamos entonces los tarseros, este grupo tan particular, y entramos al grupo salimos del infraorden Tarsiformes y nos vamos a introducir a lo que es el infraorden Simiformes, que tiene 2 divisiones, ¿no? Estamos acá en el mundo ahora de los monos y simios, y hay 2 divisiones, hay una división, mejor dicho, a nivel del parborder, es otra agrupación. Tenemos a los platirrinos y los catarrinos. Nuevamente, como podrán notar por la
el estilo de la palabra se refiere a la nariz. Otra vez, la nariz es un rasgo distintivo para este caso. Los platirrinos tienen una nariz plana y ancha, mientras que los catarrinos tienen una nariz angosta. Sin embargo, hay otras características que también ayudan a diferenciar a estos grupos. En el caso de los platirrinos, tienen solamente 3 molares, mientras que los catarrinos tienen 2. Y a nivel de cómo se configuran los huesos del cráneo, en los platirrinos, el hueso el hueso cigomático se une directamente con el parietal, mientras que en los catarrinos el frontal se une con el esfenoides, ¿no? Entonces, una diferencia ahí de cómo se articulan los huesos del cráneo. Y en los platirrinos hay un canal auricular, en los platirrinos, perdón, no hay un canal auricular, mientras que en los catarrinos, este hueso petroso que habíamos hablado, llega a formar así un canal como un tubo, ¿no? Auricular. Entonces, eso es la diferencia entre estos dos grupos. Y para facilitarnos también, ¿a qué equivalen? Los platirrinos son todos los primates del Nuevo Mundo, ¿no? Del Neotrópico, acá de lo que es Sudamérica, Centroamérica. Y los catarrinos son todo el grupo que corresponde a los monos del Viejo Mundo y a los simios. ¿Ok? Entonces, entremos con los monos del Nuevo Mundo, los neotropicales, los platirrinos. Y dentro de este parvorden hay 5 familias, ¿no? Y estos ya son los primates que tal vez nosotros vamos a poder reconocerlos porque son los que en teoría vemos con un poco de mayor frecuencia, ya sea directamente o en los medios. Entramos con la familia Calitrichidae, que son los primates neotropicales más pequeños. Estamos hablando de tamaños corporales que van de 100 a 600 gramos, más o menos. Estos primates han perdido un molar, en vez de tener 3, tienen 2. Y algo llamativo es la presencia de garras, como pueden ver, ¿no? En el esquema. Esto por el hecho de que son pequeñitos, entonces para los desplazamientos, por lo general, ellos ya no pueden abrazarse, ¿no? De los troncos de los árboles y tienen que más o menos colarse, como pueden ver, por ejemplo, en la foto acá del medio del género mico. Esa es una característica muy llamativa en estos primates pequeños. Tienen también el hecho de que son pequeñitos hace que sean susceptibles a depredación, ¿no? Entonces, estas especies por lo general tienden a tener crías de a 2, a tener así mellizos, ¿no? Como una estrategia para poder perseverar en cuanto al tamaño poblacional. Y también llama la atención acá la primera foto, que es Cebuela pigmea, que es un primate que ronda entre los 100 y 130 gramos. Es un monito muy pequeñito y en realidad es el mono más pequeño del mundo, ¿no? Habíamos hablado de que el primate más pequeño del mundo es un lémur, el lémur ratón, que mencionamos antes, Microcebus de Bertae. Pero el mono, ahora que sabemos la diferencia, ¿no? El mono más pequeño del mundo es Cebuela pigmea, es una especie que la tenemos acá en Bolivia, en Pando. Se le llama ya mono de bolsillo, ¿no? Por lo pequeñito que es y lastimosamente también está amenazado por temas de mascotismo. Pasamos a otra familia, que es los Cebidae, que son primates muy conocidos. Esta familia incluye a los monos capuchinos y a los monos ardilla. Como rasgo es que son, en conjunto, esta familia tiene especies que corresponderían al grupo de primates neotropicales más omnívoro, consumen una gran variedad de alimentos y tienen una cola semiprénsil, les sirve como un apoyo muy importante para sus desplazamientos, pero no es una cola prensil como tal, que vamos a ver en un momento. Esta familia tiene precisamente 2 subfamilias. La primera es la Cebidae, que agrupa a los monos capuchinos, que antes eran solo un género y recientemente las revisiones ya los dividen en 2, ¿no? El género Cebus, que corresponde a los monos capuchinos esbeltos, se los llama, son más alargados, un poco más flaquitos, mientras que están también los monos capuchinos robustos, que son el género Zapajus, ¿no? Que son así más robustos, como acabo de mencionar. Tienen un tamaño que va entre 2,5 kilos, un poco más de 3,5 kilos. Y algo llamativo es que estas especies tienden a utilizar herramientas, ¿no? E inclusive se ha visto que tienen una transmisión de conocimiento de generación a generación, lo cual es llamativo y denota niveles de inteligencia, tal cual se lo considera así, ¿no? Muy elevados. A nivel de la otra subfamilia, los Saimiridae, tiene al género Saimiri, que son los monos ardilla,
que son más pequeños que los anteriores, entre 700 gramos a 1 kilo más o menos. Tienden a ser más insectívoros en su dieta. Y algo llamativo es que los ojos son también bastante grandes, pero sobre todo son muy juntos, al punto de que muchas veces el hueso, ¿no? La parte ósea que divide a cada cavidad ocular tiene un espacio ahí, tiene un hueco que medio que comunica a los dos. Esto aparentemente es una estrategia, ¿no? O es una adaptación para tener una visión mucho más estereoscópica atribuida al consumo de insectos que caracteriza a este tipo de primates. Pasamos a la otra familia, los aótides, que corresponden a los monos nocturnos, que son los únicos monos nocturnos como tal. Habíamos hablado de que los tarseros son los aplorrinos nocturnos, pero son tarseros y no son monos, y los únicos monos nocturnos son los aotus, ¿no? Son de un tamaño que va entre 700 gramos a poco más de 1 kilo. Y al igual que los tarseros, tienen obviamente la misma estrategia, no tienen tapetum lucidum, pero tienen esta estrategia de tener ojos grandes para poder ver de noche, ¿no? Como se puede ver acá, no obviamente al nivel que tienen los tarseros, así de grandes, pero son ojos bastante grandes. No diferencian colores. Son, como su nombre indica, su nombre común, ¿no? Monos nocturnos, pero también existen especies catemerales. Es un tema de investigación esto, ¿no? Porque a grandes latitudes pueden estar activos tanto de día como de noche. Son principalmente frugívoros, pero pueden consumir hojas y frutos. Y una característica es que son monógamos. Ellos forman grupos familiares. Entramos a la familia Pitesidae, que tiene como rasgo el hecho de que son primates que tienen un pelo muy largo en general, ¿no? Unos más que otros. Estas familias se divide, esta familia es la que tiene la mayor cantidad de especies en el neotrópico, y se divide en 2 subfamilias. Los Calicebinae, que sería la familia con más especies, están rondando los un poco más de 30 especies, y los Pitesinae. Los Calicebinae, bueno, a nivel de nombre común es muy gracioso porque en inglés son todos los que se conocen como titi monkeys, pero en español tienen mucha variedad de nombres. Le llaman en portugués sogi, acá les llamamos lucacho, faca en Bolivia, mono tocón, van a escuchar, monos titi también en algunos casos. Y antes albergaba solamente al género Calicebus y ahora son 3 géneros, luego de una revisión a nivel molecular, ¿no? Y se ha establecido que hay 3 géneros de este tipo de primates. Y entre sus características, aparte del pelo largo, está esta particularidad que tienen de entrelazar las colas, que es similar como a agarrarse las manos, ¿no? Ellos son también, todas estas especies son monógamas, y el par reproductivo principalmente muestra este tipo de postura, ¿no? Que es afiliativa precisamente. Y otro rasgo es que tienen vocalizaciones muy características para demarcar su territorio, la cual hacen el papá y la mamá de los grupos de una forma combinada, hacen duetos, o sea, son alternados y tienen una estructura, esas vocalizaciones que muestran una elaboración. La otra subfamilia, los Pitesinae, incluye a los monos huácaris, los cacajao, los quiropotes y Pitesia. Acá he puesto 2 fotos para el género cacajao, porque el más famoso es Cacajao calvus, ¿no? Una especie que, como pueden ver allá, le llaman mono inglés, no tiene pelo en la cabeza y tiene esta cabeza roja, es la más famosa, pero he puesto otra más para dar una idea de cómo son las otras especies de este género. Estos primates, aparte del pelo, que es mucho más largo en comparación a los Calicebinae, tienen como particularidad una adaptación en sus dientes para comer alimentos duros, frutos de cáscara dura y también semillas, ¿no? Estos son más grandes, van desde 1 kilo 700 hasta casi 4 kilos. Los quiropotes son los más grandes y tienen, obviamente, esa adaptación que les había mencionado a nivel de la dieta, ¿no? Estos grupos, su familia también pueden ser desde monógamos a tener grupos donde hay varios machos o hembras reproductoras. Entramos a la última familia de los monos, de los platirrinos, de los monos del Nuevo Mundo, y estos son los Atélidae, ¿no? Los Atélidae son los primates más grandes de esta parte del planeta.
y albergan tanto a los monos aulladores como a los monos araña y muriquis y los monos lanudos. Entre las características de toda la familia, aparte de su tamaño, está la presencia de una cola realmente prensil, ¿no? Que como pueden ver acá en la parte superior, en el extremo tiene esta almohadilla de fricción que hace más efectiva la sujeción por parte desde la cola y de esa manera lo utilizan como una extremidad adicional. Los monos aulladores forman la familia Alohuatiné con el género Alouatta, que tienen precisamente un hueso hioides acá, como una esfera, una cámara de resonancia muy grande en comparación a otros primates, que le permite dar los rugidos característicos, ¿no? Estas especies también son muy folívoras, tienen ciegos de fermentación como una adaptación a este tipo de dieta. Los Atelinae son, como les decía, los monos araña, muriquis y lanudos, son los más grandes. Los anteriores, los Alouatta, van hasta los 11 kilos, desde los 5 a 11 kilos, y estos llegan entre 7 a 15 kilos, son mucho más grandes. Estos son principalmente frugívoros, y entre sus rasgos principales está este movimiento, ¿no? de braquiación que se llama, o semibraquiación en realidad, porque andan colgados y se ayudan, ¿no? Desde la cola también. Y algo llamativo es que a nivel, sobre todo de los marimonos y los muriquis, tienen una forma de agrupación social que forman comunidades de fisión-fusión. Eso vamos a explicar un poco más adelante, pero tienen una organización más compleja. Terminamos entonces lo que son los monos del Nuevo Mundo y entramos al orden de los catarrinos, ¿no? Que tiene dos superfamilias. Los Cercopithecodea y Hominoidea, que se diferencian por los rasgos siguientes. Los Cercopithecodea tienen una cavidad nasal y la zona del paladar más estrecha comparada al ancho del cráneo, mientras que los Hominoidea es lo contrario, más bien son más anchas. A nivel de la dentición, los molares en los Cercopithecodea tienen cúspides que si se ven así en conjunto, forman dos filas, lo que da este carácter bilofodonto, mientras que los molares en los Hominoidea son planos, más simples. En los Hominoidea el tamaño cerebral es mayor que en los Cercopithecodea, pero los rasgos tal vez más llamativos y fáciles de identificar están en los rasgos de proporción del cuerpo, ¿no? En los Cercopithecodea el tronco es largo comparado a las extremidades, mientras que en los Hominoidea, sobre todo los brazos son largos, ¿no? Las extremidades son largas y el tronco es corto. Y el rasgo principal, los Cercopithecodea tienen cola, mientras los Hominoidea no. Y este último rasgo yo creo que les ha debido dar tal vez una pista, porque en términos fáciles, luego de dar todo esto, los Cercopithecodea corresponderían a los monos del Viejo Mundo y los Hominoidea, al no tener cola, son los simios, ¿no? Que incluyen a los humanos. Entonces vamos a entrar con los Cercopithecodea, con esta superfamilia, y se divide en dos subfamilias que se diferencian por la dieta. Y estamos hablando de Cercopithecidae, perdón, en una familia que se divide en dos subfamilias. Y los Cercopithecidae, bueno, es una familia que alberga una gran variedad de formas, como vamos a ver. Entramos con los Cercopithecinae, que corresponde a un grupo de primates que son principalmente frugívoros. Los tamaños van desde 1 kilo, un poco más de 1 kilo, hasta los 40 kilos. Ahorita estoy mostrando una parte de las formas. Y se caracterizan porque tienen unas bolsas en las mejillas que hacen como las ardillas, ¿no? Pueden ver acá en las fotos, tienen los cachetitos ahí con comida, precisamente les sirve para almacenar su alimento. Son predominantemente frugívoros, pero pueden comer también otro tipo de alimentos. Son arborícolas, pero también en este caso pueden habitar están en el suelo, ¿no? Una buena parte del tiempo, entonces tiene esta variedad de formas. Y acá se destacan los macacos del género macaca, que está, aquí estoy marcándolo con el puntero verde, este género es el que tiene mayor distribución entre todos los primates, llegan hasta Europa, norte de África, llegan hasta Japón. Los macacos del Japón precisamente son de este género, ¿no? Entonces tienen la distribución más grande. Como les había dicho, comprende una variedad de formas. Aquí están los más pequeños. Y les muestro ahora la otra parte que complementa a los Cercopithecinae, que incluye, ¿no?, las formas más grandes, que son los babuinos o papiones, los geladas y los mandriles, sobre todo, ¿no? En estos la diferencia
sobre todo entre sexos, es muy marcada. Y destaca entre estos grandes a los geladas, los Pteropithecus gelada, que es el grupo o la especie, diríamos, de primates no humanos más terrestres. Los geladas inclusive casi no comen frutos, se alimentan principalmente de pastos, de los brotes, ¿no? Sobre todo de semillas y raíces. Y bueno, estos son los Cercopithecinae, los frugívoros. Pasamos a la otra subfamilia, que son los Colovinae, que a diferencia de los anteriores, ellos más bien se alimentan de hojas, ¿no? Y tienen una adaptación muy, muy interesante, que en estas especies existen, aquí es un esquema, justamente estómagos complejos con divisiones que asemejan, ¿no? a lo que ocurre con los rumiantes, que sirve precisamente para poder extraer los nutrientes de las hojas, ¿no? Que es un proceso bastante complejo. Tiene esta forma con colas largas, también incluye una variedad de formas y tamaños, desde 4,5 kilos hasta poco más de 22 kilos. Son muy saltadores, pero también en hábitats arbóreos, pero también hay especies que están en ambientes más terrestres. Y algo interesante, como les decía, es la variedad de formas, ¿no? Acá estamos viendo igual a 6 géneros que son los más pequeños. Y tenemos a estos que son los más grandes. Y casualmente estos 4 géneros, como pueden ver, sus narices son un poco extrañas y se los llama a veces, ¿no? Como el subgrupo de las narices raras, que son rasgos que se utilizan a nivel de selección de pareja, ¿no? Por parte de los machos principalmente. Aunque personalmente para mí el más rarito de todos estos es el último, ¿no? Simias, mono cola de cerdo, por esta colita que pueden ver que casi ni se nota. Y un dato interesante es en este género Nasalis, que son los más grandes, los corvinos más grandes, que aparentemente tienen una regurgitación que podría ser que hacen un proceso similar a lo de los rumiantes, ¿no? En este tema, pero es algo como una sugerencia para esta especie que estaría por confirmar. Terminamos con lo que son los monos del viejo mundo, los Cercopithecidae, y vamos a entrar con los Hominoidea, los simios, ¿no? Y estos simios los simios tienen 2 familias. La primera es la Ilobatidae, que corresponde a primates de tamaños pequeños para toda la superfamilia, considerados por eso los simios menores, son de entre 5 a 11 kilogramos, y se caracterizan como pueden ver, por unas extremidades bastante largas comparado al cuerpo, al tronco, ¿no? Sobre todo también los dedos son largos y son muy fuertes, ¿no? Para una mejor sujeción. Y bueno, estos los corresponden a los gibones en general y a los siamangs, ¿no? Que son los más grandes. Su característica, como más o menos se nota en la foto, es este movimiento de suspensión, de andar colgados, de braquiación, que se llama técnicamente, pero este movimiento de balanceo, ellos son los especialistas de este tipo de desplazamiento. Son monógamos todas estas especies, y destaca también el hecho de que hacen demarcación territorial por duetos, similar a lo que habíamos visto, ¿no? En los Pitecinae, acá en los monos del neotrópico. Igual macho y hembra hacen un dueto, una vocalización conjunta con estructura para demarcar los territorios, ¿no? Y luego pasamos a la última familia, los Hominidae, que corresponde a lo que se llaman los simios grandes, que van desde 40 kilos aproximadamente hasta 150 kilos, siendo los gorilas, ¿no? Los más grandes. Tienen caninos robustos, y en toda esta familia se ve un reforzamiento, por así decir, óseo en las extremidades posteriores, porque hay una tendencia al bipedismo. Y algo interesante es que cuando andan de 4 patas, digamos, en el cuadrupedismo de ellos tiene una modificación que apoyan los puños, los nudillos, ¿no? Tienden a ser frugívoros y folívoros normalmente, pero los chimpancés pantroglodites cazan otros monos como los colobos, entonces tienen una dieta que es variable. Tienden a ser más terrestres en general, pero los orangutanes son, entre este grupo, los más arbóreos, son entre los primates arbóreos más grandes. Y bueno, y también incluye, ¿no? A nuestra especie, a los humanos, que tienen ya un rasgo que les caracteriza por la presencia en todos los continentes,
el tema del desarrollo del lenguaje, el bipedismo ya marcado, y aspectos culturales, ¿no? Destaca también entre los simios no humanos los niveles de inteligencia en los chimpancés, sobre todo con el tema del uso de herramientas y sociedades complejas, ¿no? Son comunidades igual de fusión. Entonces, bueno, esta es la parte ya, habríamos terminado con lo que es la diversidad de los primates, y ahora yo creo que hay una mejor idea de toda la variedad de tamaños y formas que alberga este grupo de mamíferos, y entraríamos a lo que es el origen de este grupo. Al respecto, bueno, los primates o su diversificación corresponde también ocurre simultáneamente con la diversificación de mamíferos en general, ¿no? Esto ocurre luego de la extinción de los dinosaurios, que cerca de ese periodo existe una diversificación grande de lo que son las plantas con flor, las angiospermas, ¿no? Y se comienzan a formar grandes bosques de este tipo de flora, lo cual promueve la polinización por insectos. Entonces existe también un incremento de insectos en ese periodo, de frutos y de semillas, ¿no? De este tipo de plantas, que corresponde a una cantidad de recursos que podrían ser aprovechados, ¿no? Y en ese sentido, los mamíferos que estaban ahí, y una vez libres de los depredadores grandes que eran los dinosaurios, comienzan a diversificarse en este tipo de ambientes, incursionan en los bosques de angiospermas, ¿no? Es bueno también conocer un poco dónde están ubicados los primates con relación a otros órdenes de mamíferos, y esta es la gráfica inferior. Como pueden ver, los primates están dentro de un grupo de mamíferos que incluye a los lemures voladores y a las musarañas arborícolas. Y estos tres tienen un ancestro común con otro grupo de mamíferos que incluye a los roedores y lagomorfos, ¿no? Como un dato curioso, anteriormente se pensaba que los Scandentia, las musarañas arborícolas, por el hecho de que están en los árboles y demás, podían ser más similares a los primates, estar emparentados más cercanamente, pero los análisis moleculares han mostrado que los lemures voladores son los que están más emparentados a los primates. Bueno, entramos entonces a ver de dónde vienen los primates, y los primeros rasgos de formas parecidas a primates aparecen luego de la extinción de los dinosaurios, con este grupo, los plesiadapiformes, que tienen algunos rasgos de primates, como la barra posorbital que rodea al ojo, pero los ojos siguen siendo laterales. Tienen algunos de estos, tienen uñas, pero no tienen el pulgar oponible. Entonces ya se ve como un diseño en ese tiempo, pero no corresponden a la misma línea que da origen a los primates, pero ya hay formas de ese estilo en el registro fósil. Pero ya en el siguiente periodo más cercano, en un periodo posterior, en el Eoceno existen ya dos grupos de primates que se consideran verdaderos primates, no tienen mayor dependencia de la visión, los ojos ya se ven orientados hacia el frente, tienen uñas, el pulgar oponible, un diseño esquelético que denota una mejor locomoción para los árboles, y cerebros más grandes. Estos habitaban, como pueden ver en el mapa, Norteamérica, la parte norte de África, Europa y Asia. Y dentro de estos hay dos grupos estos dos grupos, mal dicho, se relacionan por el hecho con los primates actuales, por el hecho de que los adápidos, que están acá marcados en este tono medio café, o medio café, naranja, algo así, que tienen una forma más parecida a los lemures, y los homónidos que estaban en la parte de Asia, que tienen un estilo más como los terceros, parecidos a los aplorrini, ¿no? Cabe mencionar, pero sin embargo, que estas líneas, si bien tienen este parecido, no se consideran ancestros directos, pero tendrían un ancestro común con estas líneas actuales, ¿no? Que acabo de mencionar. En el caso de los adápidos, que estaban en África, ellos experimentan, bueno, esta línea, ¿no? Que es similar a los adápidos, experimentaría la división entre lo que son los lémures y lórices hace 40 millones de años, como pueden ver en esta gráfica representativa también. Y lo que ocurriría es que a partir de unos ancestros, ¿no? Que estarían en África, habían habido una dispersión hacia Asia y hacia Madagascar, ¿no? Los lemures. Entonces, es más o menos la relación con estos primates antiguos. Y en el caso de los homónidos,
El grupo de los tarseros en realidad se considera que no habría tenido muchos cambios a partir de estos homínidos que eran muy similares a los tarseros. El diseño casi sería el mismo, de acuerdo, no hay registro fósil que muestre una variación. Pero sí a nivel del resto de los primates que corresponden a este grupo, a los Aplorini, hace 30 millones de años, 30, 40 millones de años habría habido la separación, ¿no?, de los primates que vienen al Nuevo Mundo, al Neotrópico. Y en el Viejo Mundo la separación, la división entre monos y simios habría ocurrido hace 20 millones de años aproximadamente. En el Mioceno ellos eran muy escasos, pero hace 7 millones de años comienza una diversificación grande. Y la línea que da origen a los humanos aparece más o menos hace 7 millones de años, lo que se considera, y los homínidos como tal hace 4 millones de años, ¿no? Entonces sería esta más o menos la forma en cómo los aplorinos habrían diversificado, llegando a diferentes partes del mundo. Y dentro de eso es interesante hablar de nuestro, bueno, continente, de la parte neotropical, específicamente de que cómo llegan los primates a esta zona. Y hay que considerar que en ese tiempo Sudamérica era una isla, no estaba conectada por puentes terrestres a ninguna otra masa continental. Y se postula que diferentes rutas, como pueden ver acá con colores, ¿no? La roja por Europa, una directa a través del Atlántico desde Asia, una que vendría por África, pero atravesando la Antártida, y otra directa entre África y Sudamérica. Se ha tratado de buscar fósiles, ¿no? Que el registro fósil que apoye esto, y se ha encontrado en realidad mayor apoyo para la ruta que va desde África hasta Sudamérica. Un vínculo con fósiles africanos por la similitud que hay en el registro fósil que se tiene acá en el Neotrópico. Esta migración en balsa, como decía, que se postula, no es tan dramática como este gráfico que se ve acá, como de un naufragio, pero esto se ve inclusive en muchos ríos tropicales, ¿no? Donde a veces algunos derrumbes hacen que masas de vegetación que incluyen hasta árboles floten, ¿no? Por mucho tiempo, y en realidad es la forma en que muchas especies, incluidos primates, cruzan ríos anchos de un margen al otro, de una orilla a otra, porque por medios propios no pueden. Entonces, inclusive también la información de esa época muestra que habría paleocauces, ¿no? De corrientes marinas que facilitarían precisamente esta ruta. Entonces, es la que se considera como la principal. ¿Por qué hablamos de eso? Porque Bolivia tiene una participación en este sentido, hablando de los fósiles neotropicales. Hasta antes del 2015 teníamos a Branicella boliviana como el primate neotropical, el fósil de primate neotropical más antiguo, datado hace 26 millones de años, y parecido a un primate de Egipto, de esta zona, ¿no? En África, que bueno, era mucho más antiguo, de hace 50 millones de años, pero mostraba soporte a esta idea, ¿no? Apoyaba esta idea de la migración desde África. Sin embargo, en 2015 se descubre en Perú un nuevo fósil, Perupithecus ucayalensis, que se data es más anterior, 36 millones de años, pero lo llamativo es que es muy parecido tanto en la datación, pero sobre todo en los rasgos, esto a partir de unos molares que se encuentran con una especie que está también en África, y prácticamente se podría considerar, digamos, que son los mismos que aparecen en ambos lugares, ¿no? Esto nos da una idea de que entonces no solamente habría pasado un solo linaje de primates desde África a Sudamérica. Esto por el hecho de que en realidad los fósiles que se tienen acá no se consideran ancestros directos de las formas que tenemos en la actualidad de primates. Y también está apoyado esto un poco por el hecho de que tantos roedores, por ejemplo, los cabiomorfos, los puercoespines, algunas especies de reptiles, e incluso aves, se postula que han pasado así en esta migración de balsa también desde África a Sudamérica. Y para complementar esto, confirmar esto, el año pasado justo se descubrió un nuevo fósil, este último acá, en Perú, otra vez, que muestra otro linaje de primate que había pasado desde África a Sudamérica. Entonces, bueno, se ve que esto ha sido un proceso relativamente entonces regular en algún tiempo de organismos pasando de África a Sudamérica, y en ese tiempo, bueno, una vez que han llegado, en ese momento había muchos bosques acá, llegaban hasta la Patagonia, los primates se habían extendido prácticamente en todo lo que es el continente sudamericano, llegando a grandes latitudes,
pero luego ha habido un cambio en el cual los bosques van retrocediendo y tal vez inclusive también por influencia humana, los primates al final se retraen hacia la zona tropical, ¿no? Y bueno, por eso habíamos hablado de los primates, de los fósiles de primates xenotrópicos, porque teníamos en Bolivia a la especie más antigua hasta hace unos años y requiere más investigación esto. ¿Por qué hay estos cambios en general? Como había mencionado, hay estos cambios en los bosques. Esto obedece a cambios en el paleoclima. Aquí les muestro una gráfica de la temperatura, ¿no? Y su variación en diferentes periodos, ¿no? Geológicos. Y bueno, ocurre que en el Paleoceno, ¿no? Donde comienzan a aparecer los primates, existe al inicio un incremento de temperatura, pero hacia el final del Paleoceno bajan las temperaturas y se da una marcada estacionalidad. Pero luego, entrando al periodo del Eoceno, más o menos unos 55 millones de años aproximadamente, ocurre un incremento de la temperatura que provoca que los bosques lleguen a grandes latitudes, como había mencionado. Por ejemplo, toda la Patagonia tenía bosque, y los primates obviamente ahí se diversifican bastante, pero luego de eso ocurre un cambio de temperatura, como pueden ver, hasta la era del hielo y demás, y bueno, nunca la temperatura ha vuelto a ser más alta. Esperemos que no estemos volviendo ahora con temas de cambio climático a esto en ese sentido, pero este descenso de temperaturas provoca una disminución de las áreas boscosas que se van centrando, como mencionaba, ¿no? A la parte tropical, y los primates obviamente se van retrayendo hacia estos hábitats, lo cual muestra precisamente la dependencia de los primates a las áreas de bosque y cómo ellos van siguiendo los cambios que ocurren en este tipo de hábitat. Esto al nivel de que en la actualidad los primates, como les mencionaba, ¿no? Se encuentran en los bosques de la región tropical y muestran esta dependencia de este tipo de ambientes. Y se recuerdan las teorías, ¿no? de los rasgos de primates, la arborícola, la de depredación de insectos y consumo de frutos. En realidad, como pueden ver, ahora que hemos visto un poco el origen y la diversidad de formas que incluyen a los primates, se podría considerar que todas las teorías han ocurrido simultáneamente en diferentes linajes dentro del orden de primates, ¿no? Y bueno, se ve esta dependencia de los ambientes boscosos, por ejemplo, con la zona de los monos tropicales acá, los lemures en Madagascar, tienen, algunos grupos están distribuidos en zonas específicas. Entramos ahora a hablar de la otra parte, es dónde viven, y ya prácticamente hemos estado hablando todo el tiempo de esto, sobre todo recientemente, ¿no?